Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que vayan a ver este programa. Como siempre les decimos, hoy solo, Gustavito tenía compromisos con la iglesia, entonces no podía acompañar hoy. Pero vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a llevar un buen mensaje hoy, que Él sea el Espíritu Santo iluminándonos y para escuchar y entender lo que el Señor nos quiere decir. Pero antes que todo vamos a invocar la presencia del Señor Jesús para que sea Él guiándonos en este programa y en este momento de conexión Jesús que vamos a pasar. Divino y eterno Dios, te damos gracias, Padre misericordioso. Gracias por una semana más que permites que tengamos vida, salud, que estemos acá juntos para escuchar tu palabra. Sé tú hablándonos hoy, Señor, por medio de las escrituras, para que cada día podamos ir perfeccionándonos en tu nombre, para ir haciendo las cosas que tú como Padre para nosotros quieres que hagamos. Te damos gracias y bendigo a todas las personas que están viendo esto, que me acompañan en este momento. Y por sobre todo, Señor, tu santa palabra, que nos permita día tras día ser mejores personas encaminadas en servirte, adorarte y amarte, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es un día que es un poquito difícil. Yo creo que ustedes han recordado a Mario, que siempre he dicho que oraba por él, y la semana pasada dije que estaba un poco grave. Pues antes de venir a grabar este programa, Mario murió. Eh, se nos adelantó. Se nos adelantó. La enfermedad fue muy agresiva, muy dura. Su familia sufrió mucho. Él fue un guerrero. Mario era un deportista. Fuera de ser policía, fue deportista mucho tiempo. Y creo, según he hablado con mi amigo Alex, eso era lo que decían los médicos, que lo mantenía acá porque ya el cáncer había consumido todo el estómago. Mario no comía. Mario ya no se movía por sí solo. Pero sus pulmones y su corazón eran de una persona deportista, entonces eso fue lo que lo mantuvo tanto tiempo ahí. Ayer mi amigo Alex estuvo visitándolo, pudo verlo, y dentro de todo él siempre con el deseo de seguir viviendo, pero los planes de Dios son perfectos siempre, y como siempre digo, Dios es el Dios de la tumba y el Dios del nacimiento, es Dios en todo. Mario, donde esté, un guerrero, un gran amigo, y así lo va a recordar, y así lo vamos a recordar nosotros, que lo quisimos tanto, que estuvo con nosotros muchos años, bueno, más de 30 años de amistad, y más o menos 30 años de amistad, y fueron momentos difíciles que vivimos alegres, pero esto es la vida es esto, la vida es un momentico, la vida es un paseo que hay que saber llevar. Es, es algo que nosotros hablaba en esta semana con mi amigo Felipe, y le decía que uno se preparaba para ver partir a la gente, pero es mentira eso. Nunca vamos a estar preparados. Cuando llega el momento siempre va a doler, y no va a doler porque no esté. Lo que duele, como hablaba con uno de ellos, es el recuerdo de las cosas vividas, de los momentos compartidos, de lo que se disfrutó y que quizás ahora ya no se va a poder disfrutar. A Mario, donde esté, te adelantaste, a donde vamos a llegar todos. Amigo, vos fuiste un gran amigo para nosotros, y ese grupo de amigos que somos 12, que todavía estamos ahí, 13, te vamos a recordar con ese cariño, con ese inmenso amor. Y este es un pequeño homenaje, pequeñito, que quería hacerte, y quería que reconocer lo buena gente que eras y que seguirás siendo en nuestros corazones. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 18 versículo 24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que hermano. Fiel a lo que el Señor me ha enseñado, a lo que el Señor me ha dicho, es amar al Señor mi Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como el mismo. Pero mis amigos son mis hermanos, siempre. Sé que hay un dolor muy grande en todos, en Alex, Fabián, todos los muchachos, Juli, en su familia, su esposa, pero
un reconocimiento a ese Mario valiente, que hasta ayer en la madrugada, todavía cuando fueron a visitarlo, decía que quería estar afuera con sus amigos. Creo que el deseo de vivir de muchos de nosotros a veces nos aferra mucho a esta tierra, pero ya nos veremos allá, Mario. Ya nos veremos allá, amigo. Y bueno, era un pequeño recorderis, un poquito el alma chicharronada, pero nada, vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema de hoy hace parte no de eso, porque de eso no iba a predicar. Eso, como les digo, la noticia llegó hace pocas horas, ahorita nada más. Pero el Señor me ha dado un tema desde esta semana, y es un tema muy especial que depende como lo miremos y lo cojamos, nos va a enseñar mucho, y es de quién somos hijos. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿usted de quién es hijo? Pues si a uno le preguntan, o yo le pregunto a cualquier joven por ahí, va a decir, no, yo y mi papá, soy hijo de don Guillermo, soy hijo, qué sé yo, contestarán el nombre de su padre. Pero yéndonos al plano espiritual, el de quién somos hijos va un poco más allá. Y va un poco más allá porque el mismo Jesús en las Escrituras nos dejó esto. Y es una palabra fuerte por lo que Jesús está diciendo, o nos va a decir, nos va a compartir, que yo les voy a transmitir, porque está escrito en la Biblia, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y el mismo Jesús le está diciendo esto a un grupo de gente. Y acompáñenme al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo del 39 al 47, y dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque de vosotros no me creéis. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Dura palabra, ¿no? Acá está Jesús con un grupo de gente que estaban debatiendo ahí que eran hijos de Abraham. Entonces ellos decían que eran hijos de Abraham, que no eran hijos de otra parte, sino que eran hijos de Abraham. Entonces Jesús les dice en ese momento que porque si eran hijos de Abraham, porque no practicaban las obras de Dios, porque Abraham era hijo de Dios. Entonces toda esta parte empieza ahí, empieza esta discusión ahí, pero ellos pensaban que por el hecho de haber sido hijos de Abraham, haber nacido de la simiente de Abraham, que eso es lo que los judíos siempre habían catalogado, creían que ya estaban salvos. Ellos creían que ya con eso era suficiente. Y siempre se jactan hoy en día todavía mucha gente en Israel de eso, de ser hijos de Abraham. No le dan la importancia y la reverencia que se merece Jesucristo como hijo de Dios. Para ellos, para muchos de ellos, Jesucristo era solo un profeta, y hoy en día todavía sigue siendo para muchos de ellos un profeta. Entonces, mucha gente de ellos no escuchaban a Jesús. Simplemente era alguien que hablaba, alguien que había venido a traer, como tantos que pasaban en ese tiempo por Israel. Trayéndolo al contexto de hoy, a la actualidad, al día, nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que por el hecho de haber nacido en una iglesia, por el hecho de haber nacido en cuna cristiana, por el hecho de que sus padres fueran cristianos y ellos hubieran escuchado el evangelio desde siempre, no son salvos.
Eso no los hace salvos. Es que a uno no lo hace salvo haber nacido en una cuna cristiana. A uno lo hace salvo entregarle su vida a Dios y hacer que Dios sea nuestro Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hombre. Porque Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados para que nosotros alcanzáramos vida eterna. O sea, nosotros que estábamos por fuera de la familia de Dios, volvimos por medio de la muerte de Cristo en cruz. Entonces, hay mucha gente que por el simple hecho, como lo hemos repetido tantas veces con Gustavo, de que tengamos una Biblia, o que hablemos bonito, o que vistamos como cristianos, que vistamos con corbata, saco, vestido, creemos que ya estamos ahí. No. A estos a los que Jesús les estaba hablando era gente que sabía la palabra. Estos que Jesús les estaba hablando era gente que eran de la simiente de Abraham. Y a estos Jesús en determinado momento les dijo que eran hijos del diablo. En la escritura está. Yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué el Señor Jesús les habrá dicho que eran hijos del diablo? Él lo explica ahí. Porque estaban haciendo las cosas que a su padre el diablo les gustaba. ¿Qué? Mentir, fornicar, robar, adulterar. ¿Sí me entiende? Es por eso Jesús les dice eso. ¿Qué diferencia hay con lo que mucha gente hoy en día está haciendo? Es lo mismo. Mucha gente hoy en día se la pasa diciendo que son hijos de Dios, pero hacen las obras del padre, que es el diablo. Y ya hemos hablado muchas veces que el diablo es el padre de esta tierra. De todo lo que se llama tierra, es el príncipe de acá. Él es el que manda aquí. Eso no es ninguna mentira. Y entonces por eso mucha gente se deja guiar y se deja llevar por lo que esta tierra le va dando. Y en eso se van yendo. Entonces, hay varias cosas que acá uno lo empiezan a cuestionar y lo ponen a pensar. Porque dice las escrituras acá, en una parte, hay una parte que dice, pero ahora procuráis, el versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. O sea, ellos procuraban matar a Jesús. O sea, Jesús terminaron matándolo, ¿verdad? Jesús terminaron crucificándolo. Pero cuando Jesús está ahí, Jesús le dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Y ahí surge una pregunta, ¿por qué querían matar a Jesús? Ellos, ¿por qué querían matar a Jesús? Si eran de la simiente de Abraham, si supuestamente eran hijos de Dios, ¿por qué querían matar a Jesús? Entonces, lo primero que resulta de ahí, el primer problema era que Jesús hablaba directamente. O sea, Jesús no hablaba con pañitos de agua tibia, no. Jesús hablaba directo. Cuando Él les dice, ustedes son hijos del diablo, eso es directo. Dígame que a usted hoy, un pastor o cualquier persona, o yo vaya y le diga a usted, Juan, Pedro, Pablo, Ana, usted es una hija del diablo. Este sinvergüenza, infeliz, ¿quién se cree? Usted me va a decir eso, ¿no? Pero si yo se lo digo, digamos que no lo voy a hacer, es un ejemplo, que yo se lo vaya a decir a usted, pero se lo digo porque en el momento lo vi robando o lo vi haciendo algo, ¿por qué se va a enojar conmigo si está haciendo lo que al diablo le gusta que él haga? ¿Sí me entiende? Entonces, muchas veces nosotros, y ahí caemos todos, hemos hecho las cosas que al diablo le gusta que la gente haga. Obvio, en ese momento cuando uno está haciendo lo malo, pasamos a ser parte de la familia del cachudo ese, el diablo. Pero, como también nos dice las escrituras, sus misericordias, las del Señor, son nuevas cada día. Siempre vamos a su presencia, siempre vamos a pedirle perdón y tratar en la medida de lo posible de no seguir cometiendo lo que a Satanás le gusta que nosotros hagamos. Entonces, lo primero por lo que querían matar a Jesús, esta gente, era porque Jesús les hablaba directamente. Porque en la palabra de Dios no había cabida en los corazones de ellos. Ellos tenían su corazón cerrado. Y hoy en día hay mucha gente que tiene el corazón cerrado. Hoy en día hay mucha gente que tiene el corazón tan cerrado que cuando uno les va a hablar de la palabra, como hablábamos con Gustavo, por acá les entra, por acá les sale. Pero aquí, ni acá, queda nada. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por todas las cosas de este mundo. Entonces, esa primera razón por la que ellos querían matarlo, porque lo que Jesús les decía a ellos no les gustaba.
Y hoy en día pasa lo mismo. Porque a nosotros, los que predicamos la palabra o compartimos la palabra del Señor, lo que la Biblia nos dice, la gente de eso no nos quiere, nos trata de locos, nos hace a un lado, porque no les gusta la verdad. Versículos antes de esto, Jesús le está diciendo: conocer la verdad y la verdad os hará libres. Antes de estos versículos Jesús le está diciendo eso. La verdad los hará libres, pero a la gente no le gusta la verdad. ¿Usted no le ha pasado que usted le quiere decir algo a alguien o le dice: no, dígame la verdad que yo no me ofendo? Y es lo primero que pasa, que sí se ofende. Es lo primero que la persona hace. Usted le dice a alguien la verdad de algo y lo primero que pasa es que se enojan con usted, se molestan. Y con toda seguridad salen y se van, no van ni a hablar mal de usted, porque no estamos acostumbrados a recibir la verdad y no estamos preparados para la verdad. Así digamos, la verdad molesta. La verdad causa callo, decimos en mi país, porque no nos gusta la confrontación. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Jesús lo único que hacía con sus escrituras, con lo que hablaba, era confrontar a la gente con su realidad. Jesús no andaba diciéndole a todo el que se encontraba: cambia, haga esto, vístase de esta manera, haga... No, Jesús no andaba diciendo eso. Jesús se sentaba, conversaba, les decía 2, 3 palabras y ya. Ese era Jesús. Jesús conversaba con la gente y les decía cómo era la manera fácil de vivir, pero la gente no le gustaba y escogía la manera difícil de vivir. Igual al año 2024. Hoy en día la gente escoge la manera difícil de vivir. ¿Qué es la manera difícil de vivir? Que a veces, sabiendo qué es lo bueno que tenemos que hacer, hacemos lo malo. Si no hay que robar, ¿por qué robo? Por ejemplo. Si no hay que andar diciendo mentiras, ¿por qué miento? Entonces, el diablo, que es inteligente y astuto, sabe eso, y eso es lo que anda dejando y depositando en mucha gente, para que la gente, al escuchar la palabra del Señor, sientan repudio por lo que se habla del Señor. Ya viene otra vez Freddy con esa cuentico del evangelio, que esto, que lo otro, que Dios lo salvó a él, entonces no, es como si yo estuviera perdido como él. Eso es lo primero que la gente piensa. Pero creen que no están perdidos por el hecho de que no hayan sido drogaditos, ladrones como yo, pero en su vida actual son ladrones porque le roban inclusive a la familia por ir a darle a otra. Eso es ladrón, eso es robar. Porque a su jefe le roban tiempo en el trabajo, eso es robar. O sea, hay muchas maneras. Porque voy y me gasto la plata en lo que no debo, con quien no debo, diciéndole a mi esposa: no me alcanzó el cheque, qué sé yo. Miles de cosas que uno puede hacer. Acabar con la reputación de otro, por ejemplo, que es muy, muy común, ¿no? Entonces, y después vamos a decir que somos hijos de Dios. Pues ¿cómo? Si yo voy a estar acabando con la reputación de la hermana Lidia, de Gustavo, del que sea, y después voy a ir a decir: yo soy hijo de Dios, ¿con qué cara? ¿Y ya me puse a cuentas con Dios? ¿O ya me puse a cuentas con los hermanos? Entonces, el repudio de la palabra es que la palabra es la verdad, y la verdad molesta. Por eso estas escrituras, estas que siempre les decimos a ustedes, pegan duro y molesta a mucha gente. Porque con esto es mejor que cualquier libro de filosofía, psicología, cualquiera. Acá hay sabiduría pura. Hecha por hombres, claro. Es que es hecha por hombres. Porque es que eso es otra cosa. No, pues que la Biblia las hizo los hombres. Bueno, como dice mi pastor Juan. ¿Y quién hizo los libros de medicina? ¿Mi Dios o qué? Hombres. ¿Y quién hizo los libros de psicología? ¿Mi Dios? Hombre, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que esta escritura es por Dios, pero es por hombres, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y lo que hay ahí se cumple hasta la más mínima coma, se cumple ahí en las escrituras. Por eso molesta. Por eso, no, es que allá imponen, allá dicen, acá aquí no. O yo no sé si a la hermana o a Gustavo le han obligado y le pusieron un reglamento ahí, usted tiene que cumplir todo esto. No. El Espíritu Santo empieza a reargüir nuestro corazón, y entonces la palabra ya no empieza a rebotar, sino que empieza a reargüir, y esa palabra empieza a ser como manjar. Entonces uno ya empieza a degustar la palabra. Entonces lo que ya me gustaba hacer, ahora no lo hago. Porque el cuerpo, esta carne lo va a querer hacer, pero mi espíritu ya no lo
quiere hacer. ¿Pero por qué? Porque empecé a escuchar al Señor. Porque empecé a escuchar la palabra. Si no lo hacemos, vamos a seguir siendo, como el mismo Jesús dijo, hijos del diablo. Y ese sería nuestro padre, el diablo. Y sería como maluco. Hermana Lidia, mucho gusto, le presento a mi papá el diablo. Pues no, cachudo y con cola, no, eso no. Entonces, tenemos que saber bien qué es lo que vamos a escuchar. Y tenemos que abrir el corazón a la palabra del Señor. El segundo problema era que Jesús iba directo, iba con la verdad clara y tangente. De una. Jesús iba así. Él no iba con pañitos de agua tibia. Jesús no iba, ay, qué pecado, vamos a hacerle aquí, vamos a hacerle acá. No. Ya. Cuando el Señor hacía un milagro, levántate, vete y no peques más. Él no le decía, bueno, levántate, ve. Y peque pues, va de a poquitico, va dejando a poquito, y entonces esta semana deja un poquito, la otra semana, no. Vete y no peques más. Cuando la mujer que iban a apedrear, la adúltera, ¿y dónde están los que te condenan? No hay ninguno, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor siempre era directo, Él no era a plazos. Nosotros, los seres humanos, somos los que ponemos los plazos. Nosotros somos los que queremos manipular al Señor, como le dijimos la vez pasada. Nosotros queremos, no, yo lo voy dejando ahí poquito. El Señor me tiene que entender, pero yo poquito a poco lo voy dejando. No es poquito a poco, hay que dejarlo. No hay término medio con el Señor. Acordémonos Apocalipsis, porque cuanto no era ni tibio ni frío, no eras caliente ni frío, sino tibio, el Señor nos va a vomitar. Entonces, el Señor era directo en todo. Por eso el Señor muchas veces se metía en problemas y lo querían matar. Yo entiendo que esta gente lo quería matar, porque muchas veces iba y les decía cosas como hipócritas, sepulcros blanqueados. No les decía. Ese era Jesús, yo no estoy diciendo. Entonces a veces mucha gente piensa, no, es que Jesús no hablaría así. No, entonces ¿cómo hablaría Jesús? Si yo me pongo a ver cómo hablaría Jesús, Jesús a mucha gente le dijo hipócrita en su cara. Hipócrita. Jesucristo se los dijo. Entonces Jesús no era los que andaba con un pañito de agua tibia, y eso era lo que no le gustaba a esta gente. Y ese era el segundo motivo por el que esta gente quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no le gustaba que un hombre, como ellos mismos decían, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, y qué bueno va a salir de Nazaret, decían muchas veces. Así menospreciaban a Jesús. Entonces ellos no acolitaban que Jesús llegara a hablarles de esa manera. Pero es que Jesús llegaba a hablar con autoridad que le había sido dada por Dios. Y las escrituras nos dan esa autoridad de hablar a los demás con ese poder. Porque las escrituras tienen poder, la palabra tiene poder. Entonces ellos procuraban matarlo, era por ese motivo. Porque Jesús no les ponía, no se iba así suavecito, no, tranquilos muchachos, venga, ustedes están haciendo mal, pero no, venga, vamos a empezar así, vamos a hacer esto, vamos a entrar en él. No, Jesús no era así. Jesús se iba directo con ellos. Bandidos les decía muchas veces, cuando estaban allá vendiendo en el templo, cómo lo sacó. Jesús lo sacó despacito, no, van haciendo una fila y se salen, no, cogió y acabó con lo que había. ¿Por qué? Porque ese era Jesús. Y eso era lo que a esta gente no le gustaba. Y por eso lo procuraban matar. Y el tercer problema es que el padre de los fariseos no era Dios. Todos los fariseos que habían ahí, el padre no era Dios. Porque ellos eran fariseos porque decían ser hijos de Abraham, decían ser hijos de Dios. Pero en realidad ellos estaban haciendo cosas muy distintas a lo que Dios mandaba. ¿Qué decía el Señor? Jesús cuando vino dijo, Jesús resumió, habían 10 mandamientos y 600 y pico más de leyes, que esas 600 y pico de leyes eran el número de letras que habían en los 10 mandamientos. Ellos decidieron sacar de cada letra una ley, hicieron 600 y pico. Había leyes por todo. Y Jesús cuando viene, entonces les dice, vea, todo eso lo vamos a recoger y lo vamos a resumir en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo. Y a ellos no les gustó. Porque ellos decían que se amaban al Señor su Dios, porque ellos decían que amaban, ellos eran, como les digo, descendientes de Abraham. Pero al prójimo, con todo ese poco de leyes que tenían, poco de leyes que había y que a ellos iban a amar al prójimo, se les dificultaba. Pero el Señor colocó eso como el gran mandamiento: amar al Señor tu Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Es ellos, los fariseos no eran hijos de Dios, ellos eran hijos del diablo, por eso procuraban matar a Jesús y por eso procuraban matar a todo lo que hablara en nombre de Jesús, aún después de que Jesús se va. Cuando Jesús parte, ya resucita, lo podemos leer en el libro de Hechos, que empieza una gran persecución contra la iglesia, una persecución que duró siglos. Hoy todavía hay persecución contra la iglesia de Cristo. Entonces, ¿eran hijos de Dios? No. ¿Eran hijos de quién? Del diablo. Porque ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo lo que Dios mandaba? No, estaban haciendo lo que ellos creían, ellos como humanos. ¿Y quién se los ponía? El diablo. Y el diablo sabemos que siempre ha sido mentiroso desde el principio y un homicida. Eso ha sido el diablo. El diablo es el rey de la mentira. ¿No? Bueno, vamos a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Cuando estaban Adán y ahí, que apareció el diablo en medio de quién, de la serpiente, a decir que verdad o mentira. Mentira. Desde ahí, entonces, Satanás es el padre de la mentira. Si usted es mentiroso, ¿es hijo de quién? El padre de la mentira, Satanás. Entonces, eso era lo que a esta gente le molestaba. Entonces ahora vamos a mirar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que somos hijos de Dios? ¿Cómo cree usted que uno es hijo de Dios? Como primero, vamos a mirar unas pautas. Como primero está los que oyen la palabra de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios. Eso es lo primero. Jesús muchas veces nos compartió en las escrituras, y ahí está escrito, cuando dice que cuando la oveja escucha al pastor, lo sigue. Escucha la voz del pastor, lo sigue. La oveja, que es considerada un animal bruto, ¿no? Y aún la oveja sigue al pastor. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios y a veces no la seguimos, pero aquí estamos hablando de los que son verdaderos hijos. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, cuando uno sabe que nuestro Padre es Dios, que nuestro Padre es el Señor Jesucristo, cuando nosotros sabemos a quién le debemos, escuchamos su palabra y obedecemos. No matarás, no mato. No fornicarás, no fornico. No vas a matar, vas a amar al prójimo. Amo al prójimo. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra. ¿Y dónde están las escrituras? Ahí, en el libro, en nuestro manual de vida. Ese libro que cada letra que hay ahí nos proporciona un poquitico de esperanza, de sabiduría, de amor, de felicidad, de gozo. A veces nos redarguye, a veces nos confronta, claro, que hace parte de eso. No todo es bueno. Pero entonces cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, es porque somos del rebaño de Dios. Cuando usted está escuchando, como hoy, como tantas veces que usted no ha escuchado a nosotros acá, y cuando va a la iglesia o cuando va a algún sitio donde se comparte la palabra, está escuchando la palabra de Dios y la pone en práctica, usted está haciendo parte del rebaño de Dios. Ese rebaño que nos va a permitir, cuando ya partamos, como Mario partió hoy, a la eternidad, a tener una vida con Cristo. En el momento en que el Señor ya recoja su iglesia, nos permita ya gozarnos en las bodas del Cordero, con Él. Entonces el escuchar la palabra nos hace hijos de Dios. El escucharla, no el oírla. Porque es que el oír entra por acá y sale por acá. Escúchela, guárdela, almacénela. Téngala para usted, para su vida, para todo lo que el Señor quiere que uno haga y que uno viva conforme a su voluntad. Entonces, si no escuchamos nosotros la palabra del Señor, entonces ¿de qué rebaño seremos? Del otro.
Porque si no escuchamos la palabra del Señor, estamos escuchando la palabra del mundo. Si no escuchamos lo que el Señor nos dice, estamos escuchando lo que el mundo nos dice. Y hacemos lo que el mundo quiere que uno haga. Y agradaremos al mundo, pero no agradaremos a Dios. Porque no se pueden agradar a dos señores, dice la Escritura. O agradas a uno, o agradas a otro. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a diferenciar si somos hijos o no de Dios. Los fariseos no creían, no entendían la palabra de Dios. Ellos creían que eso era falsedad y que era una locura. Eso creían ellos, pero no, era verdad. Locura es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante muchos años y creer que las cosas cambien. Eso es una locura. Para que las cosas cambien, usted tiene que hacer cosas distintas. Se los dice. Es como si yo hubiera seguido robando y consumiendo drogas y todo lo malo que yo hacía. Y hubiera creído que si seguía haciendo eso, iba a cambiar mi vida. Es ilógico, es una locura. Pues ¿cómo? Sí. Es como hay un incendio y usted le sigue echando gasolina porque es líquida para que se apague. ¿Qué va a pasar? Se sigue prendiendo. Si uno sigue haciendo los mismos actos, nada va a cambiar. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, la escuchamos y empezamos a cambiar, ahí empezamos a demostrar que somos hijos de Dios. Pero mientras sigamos haciendo lo mismo, somos hijos del diablo. Perdón. Si no, espero que no, pero si lo están haciendo, son hijos del diablo. Maquíllelo si lo quieren maquillar. ¿Y cómo le digo que maquíllelo? Yendo a una iglesia. Usted puede ir a una iglesia y ofrendar. El hecho de que usted haya nacido en una iglesia no lo hace cristiano. Es como si usted hubiera nacido en un garaje, entonces es un carro. No. ¿Cierto que no? Bueno, es lo mismo. Entonces, el escuchar la palabra de Dios nos hace hijos de Dios. Porque los fariseos no querían escucharla. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros al escuchar la palabra de Dios, sí, nos hacemos hijos de Él, hijos del Padre. La segunda, la palabra de Dios haya lugar en nuestros corazones. Esa sí que es importante. La escuchamos. Pero si la almacenamos acá, si la tenemos guardada acá, se va a ver reflejada cada vez que usted actúe, cada vez que usted hable, cada vez que usted piense, usted va a actuar conforme a lo que usted tiene almacenado en el corazón. Y si usted halla esa palabra de Dios acá guardada, está siendo hijo de Dios. Si nosotros las escrituras y lo que traemos cada vez acá, se lo compartimos a usted y usted lo almacena en su corazón, las diversiones de este mundo ya no lo van a satisfacer tanto como la palabra del Señor lo satisface. Ya usted va a llorar con otro, usted vuelve llorón. Y dice, ¿por qué lloro? Que el Espíritu Santo ha ido quebrando esa roca que había dentro de usted. No solo pues porque llore ya es hijo de Dios, no, porque lloran hay muchos, pero hay unos que lloran robando, pero roban, pues. Entonces no es solo por eso. A lo que me refiero es que la palabra empieza a estar ahí, entonces usted ya cada paso que va a hacer, cada paso que va a dar, usted piensa y actúa conforme a lo que tiene en su corazón, ya no conforme a lo que este mundo le ofrece, a lo que este mundo le agrada, no, ya es lo que a Dios le agrada. Y cuando le agrada a Dios lo que uno hace, ahí estamos siendo hijos de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios se halla en nuestros corazones, haya un lugar en nuestro corazón, empieza a ser parte de nuestro corazón. Es cuando llegan los momentos de dificultades en la vida de uno y uno dice, caramba, esto es de beneficio. Hoy es un día difícil. O sea, para mí toda esta última semana fue muy difícil por Mario, mucho. Yo con Alex, mi otro amigo de Colombia, Le Montaño, que ve el programa, y aprovecho para decirle que fue un valiente, porque fue de parte de nosotros el que fue a visitarlo. Mario no quería ver a nadie y él me decía, ¿por qué yo? Y yo, ¿por qué sos vos?
Porque Dios te ha escogido, Dios ha ido moldeando un montón de cosas en la vida de todos nosotros y una de esas es esa. Y entonces este momento duro, difícil para nosotros, en el momento es difícil, claro, porque es la partida de alguien, pero tiene que haber un gozo. ¿Por qué? Porque partió, se nos adelantó a donde nosotros queremos ir. Y la convicción que tenemos es que el que se vaya antes que nosotros conozca de Cristo. Mario, muchas veces hablé con él, la última vez fue ahora en enero, ya su voz estaba muy decaída y quedó el pendiente de eso porque yo le decía que en unos añitos, 5 años más o menos, nos veíamos y nos tomábamos algo y salíamos y me decía, acá te espero. Ese era el querer de Mario y el mío, pero no era la voluntad de Dios. Pero todas las veces que hablaba con Mario siempre le hablaba de Dios, para que almacenara en su corazón esa palabra. Porque esa palabra lo iba a hacer libre, porque esa palabra lo iba a hacer poder alcanzar una eternidad en Cristo. Y creo que eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y ahí es donde lo vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Cuando en nuestro corazón compartimos algo para que otro u otros cambien y encuentren esa verdad que los haga libres. Esa verdad que les permita decirle, Él es mi Padre. Ahí es. Entonces, cuando esa palabra de Dios llega y se queda en el corazón, bienvenido a la familia de Dios. Yo espero estar en la familia de Dios. Obvio, hay veces que le fallo al Señor por cosas que pueden ser, uno decir insignificantes, pero ya hemos hablado mucho que no hay ni pecado pequeño ni pecado grande, todos están en la misma línea. Entonces cuando uno peca, pues obviamente le falla al Señor. Entonces ese es otro. La tercera, esta es muy importante. Cuando hacemos las obras de Dios, ahí somos hijos de Dios, cuando hacemos las obras de Dios. Compartir la palabra es hacer las obras de Dios, claro. Es hacer las obras de Dios. Pero hay un ejemplo que es muy claro y es donde está en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lavicia, doctrina, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que no las practico, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estas serán obras de Dios? No. Sencillo. ¿A dónde está? En las Escrituras. No lo está diciendo Freddy. Pues le digo, no es que el hecho de ser hijo de Dios, entonces usted entra, hace la fila y acá está. Estos son los requisitos que usted tiene que cumplir. No. Dios sabe de usted de dónde viene. Dios sabe de dónde venimos cada uno de nosotros. Dios sabe de qué lodazal nos está sacando el Señor. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Usted ya sabe lo que es malo porque ya lo ha probado. No lo comparte. Y los que no lo han hecho, entonces están las Escrituras que nos dicen eso. Las obras más comunes que el hombre hace hoy, las más comunes son el adulterio, la lascivia, la idolatría, los pleitos, las envidias, las borracheras, la avaricia, la usura, el engaño, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la indiferencia ante Dios y sobre todo la mentira, las palabras vulgares. Eso es lo más común hoy. Pues se volvió tan común, que ya no nos parece nada raro escuchar una canción que diga cualquier cantidad de cosas soeces o es mentira. ¿Y con qué qué está escuchando la generación? ¿La palabra de Dios o lo que cantan? No, y ganan premios y ganan millones por hablar cosas vanas, cosas que no edifican. ¿O estoy diciendo mentiras? Entonces, cuando hacemos las obras de Dios, cuando escuchamos la palabra, la almacenamos en nuestro corazón, eso inmediatamente lo que hace es que nosotros empecemos a hacer obras de Dios para con los demás, para con nosotros mismos y para agradar al Señor.
Eso es lo que hace eso es lo que nos hace hacer parte de ser hijos de Dios. Pero cuando empezamos a hacer todas estas cosas que hay, y le di muchas y quedaron faltando, estamos haciendo las obras ¿de quién? De nuestro padre el diablo. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, no, yo aborté porque me violaron. No voy a decir que fue muy agradable que le hubieran violado, no. Pero si usted aborta, ¿qué está haciendo? Matando. El que hay adentro tuvo la culpa, no. Pero, como le decía ahorita, el mundo saca leyes para que eso se vea como normal. O sea, la muerte ya se va a ver como normal. Repito, no estoy diciendo que me alegra que la hayan violado, ¿no? Pero, si vamos a la escritura, vamos a encontrar a alguien llamado José, que sus hermanos lo querían matar, no, y después lo vendieron y lo hicieron pasar por muerto a su papá. Y mucho tiempo después el Señor, aún llevando a José a la cárcel, sacándolo de ahí y poniéndolo como la segunda mano del faraón, libró del hambre a un pueblo durante 7 años. Plan de Dios, sí. Pero donde lo hubieran matado, si hubiera hecho los planes del otro, es que uno no sabe cuál plan tiene Dios para el que viene ahí, porque es creación de Dios. Vuelvo y le repito, no es que la violación fue dura, sí, pero el Señor muchos planes tiene con eso. Entonces, cuando las obras de Dios se hacen visibles en nosotros, ahí nos podemos llamar hijos de Dios, no haciendo las obras del diablo. Cuarto, aman a Dios. ¿Cómo así que aman a Dios? Los verdaderos hijos de Dios aman a Dios y lo demuestran al cumplir los deseos del Padre. Por ejemplo, yo soy papá de Juan José Montoya y le digo a él, o le decía cuando estaba pequeñito, esto es lo que había que hacer. Él iba y hacía caso. ¿Por qué? Porque él quería respetar a su papá. Pero cuando no hacía caso, nunca le pegué. Pero muchos, cuando el hijo no hacía caso, siempre iba un castigo. ¿O no? Es lo mismo. Es que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que cumplir lo que Dios nos dice. Y hacer caso, obedecer y cumplir es amar a Dios. No, yo amo a Dios y le hace caso. A ratos. Entonces usted es hijo a ratos y a ratos no. O sea, usted a rato es hijo y a rato no. No. ¿Ama a Dios? Sí. ¿Seguro? Sí. 100% seguro. Un 80. No, de pronto un 70. Bueno, entonces. ¿Sí ve? Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Y qué serán todas las cosas? Todas las cosas. Lo primero es Él. Él tiene que ser el primero. ¿Y de qué sirve, Freddy, amar a Dios por sobre todas las cosas? Tranquilo, feliz, en paz. Si llega la muerte, feliz. Si llega la vida, feliz. Si llegan los problemas, feliz. Si llega la abundancia, feliz. Si llega la escasez, feliz. En todo momento feliz. ¿Por qué? Porque soy hijo. Pero para ser hijo, ya hemos hablado de qué es lo que hay que hacer. Entonces, amar a Dios es parte de eso. Pero para amar a Dios también tengo que amar a mi prójimo. Ahí donde pone no, Freddy, es que yo puedo amar a Dios. Yo me encierro al cuarto y yo le digo al Señor, Dios, yo te amo, Cristo, yo te amo. Y ahí y lloro y todo. Sí, eso es muy fácil. Ame al prójimo. No, Freddy, es que usted ya me la está poniendo muy difícil. No, pues que el Señor dijo que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues lo puso igual. Entonces, si nos queremos mostrar como hijos de Dios, tenemos que amar al prójimo también. Si no, de nada vale. El sufrimiento del prójimo me tiene que doler a mí. A mí me está doliendo en este momento el sufrimiento de la familia de Mario. Me está doliendo el sufrimiento de mis amigos que también están sufriendo por él. Porque no está.
pero también me gozo con mis amigos cuando tienen un logro. Pero hay unos que cuando los amigos o otro consigue un logro le da envidia. ¿Cómo va a decir usted que es hijo de Dios y le tiene envidia porque el otro consiguió algo? Imposible. Imposible. Porque siguen cosas arraigadas en su corazón que son del enemigo. Entonces ahí es donde uno tiene que escudriñarse uno mismo y vaciarse uno mismo para poder que el Señor entre a nuestra vida, a nuestros corazones, y Él empiece a morar ahí y poder decir, Él es mi Padre. Mientras tanto, no es nuestro Padre. Queremos que sea, pero no cumplimos para que Él sea nuestro Padre. Entonces, los que aman a Dios, de verdad. Y quinto, los deseos de Dios hacen. ¿Qué es los deseos de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? El deseo que el Señor quiere es que seamos libres. Por eso el Señor, ahí, versículos antes, se lo voy a decir en dónde está ahí mismo, en el capítulo 8 de Juan, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De eso se trata. Trata por todos los medios de cumplir los deseos del Padre, de hacer el bien al otro, de caminar, de predicar su palabra, de ser fiel. Uno de los deseos más grandes de Dios es que conozcamos la verdad. Y esa verdad está acá. Esa verdad está acá. Esa verdad está en que el Señor nos diga que nosotros somos sus hijos. Que el Señor se sienta orgulloso de tener un hijo llamado John Freddy Montoya. Andrea, Juan, Pedro, María, Clara, Gustavo, Lidia, como usted se llame. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el deseo que Dios quiere que hagamos. Porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad en Cristo. No la verdad en el diablo. La verdad en el mundo no la vamos a encontrar. Porque como decía la escritura ahorita, Satanás es el padre de este mundo y es padre de la mentira. Entonces ahí no hay verdad. En Satanás no hay verdad. Que hay muchos que la quieren hacer como la verdad, sí. Y cada día salen teorías y salen mil cosas y esta y la otra y patatí, patallá. Todo lo que usted quiera sale. Y hablan y dicen que venimos de la descendencia de no sé quién porque quieren bajar cualquier argumento que hay en la escritura. Siempre quieren poner otro argumento para no darle la veracidad y lo que la escritura nos muestra que es la verdad. Entonces, este mundo está tan al revés, siempre lo digo, que por andar tan al revés, andan inventando un montón de cosas para no dar la credibilidad al Señor y para alejar mucho más a la gente de ser hijos del Padre. Y yo no sé en qué se encuentra usted en este momento, en qué punto, en qué situación, pero si usted está alejado de Dios, es el momento de llegar a volver a los caminos de Él, a volver a los caminos de Dios, a buscarlo, a reconciliarse, a decirle, yo soy acá. La parábola del hijo pródigo nos habla de un hijo que se fue. Le dijo al papá, venga, usted entrégueme lo que a mí me corresponde en vida. Conozco más de uno así también, le digo. Entrégueme lo que me corresponde en vida, que yo me voy. No voy a vivir mi vida loca. Ay, no, yo qué voy a esperar que usted muera, pa. Démelo en vida, que yo me voy. El papá lo da y se va. El hijo pródigo se va. Y con sus amigos se gasta un montón de plata, de dinero, de lo que le dio el padre. Y mientras usted tenga, usted es el chacho de la película. Mientras usted sea el que tenga dinero, usted es el chacho. Pero si lo único que usted tiene es dinero, cuando le acaba el dinero, entonces no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, así no tenga dinero, usted siempre va a tener, siempre va a ser rico. Métase eso en la cabeza. Si lo único que usted tiene es dinero, el día que se le acabe el dinero, no va a tener nada. Ah, no, es que el dinero va a durar para toda la vida. Listo, en algún momento te va a morir y de nada sirve el dinero. Porque esa es la otra, que le buscan a uno excusas. Entonces, volvamos a la del hijo pródigo. Entonces se va. Cuando ya le acaba todo, que los amigos de él le fueron, porque no había, la escritura no dice que había ninguno de los amigos con los que él se ganó lo que el papá le había dado, no. Los amigos ya habían ido. Este hombre se va a limpiar
puerquizas, cosas de cerdos. Y comía las algarrobas de los cerdos. ¿Usted se imagina eso? ¿Por qué? Por un arranque de querer hacer lo que él quería. Él quería vivir su vida y él dijo, yo me voy, deme mi plata que yo me voy. Ya. Y ya con esto ya hice lo mío y ya alcancé todo. Después se vio comiendo algarrobas y pensó que eso es lo que a muchos les falta hacer en un momento de locura, en un momento de altivez, pensar. Y él pensó, yo aquí comiendo algarrobas y los sirvientes de mi papá comen mejor que yo. Entonces Dios no, yo voy a volver a pedirle perdón a mi papá. O sea, recapacitó ante una decisión errada que había tomado. Él recapacitó, Dios no, yo voy a pedirle perdón a mi papá. Y va, se devuelve, llega y dice que el papá lo ve de lejos. Cuando llega dice, ha llegado mi hijo que estaba perdido. Traigan una buena ropa, pongan el anillo y hagan comida, que vamos a celebrar porque mi hijo ha vuelto. Esa parábola el Señor Jesús nos la da para nosotros. Esos hijos pródigos somos nosotros. Esos hijos pródigos muchas veces fuimos nosotros que estábamos perdidos en cualquier parte del mundo haciendo cualquier cantidad de cosas que al Señor no le agradaban. Pero Él siempre está ahí esperándonos para decirnos, yo soy tu Padre. Y como Padre nos ama. Y como Padre nos bendice. Como Padre nos espera. Como Padre nos ayuda. Como Padre nos guía. También como Padre nos reprende, obvio. Pero así como la parábola del hijo pródigo, ese padre recibió a su hijo con los brazos abiertos, aún si hubiera gastado lo que se hubiera gastado. Al Señor no le importa. El Señor no te va a sacar en cara. Ajá, John Freddy, venga, pero es que usted tuvo tanta oportunidad en mí. Venga a ver. John Freddy, pero es que usted se fue allá y ¿se acuerda usted cuando le estaba robando allá a su papá? ¿Acuerda? Ah, bueno. Y allá a su mamá también se acuerda. Ah, bueno, entonces. No, el Señor no es así. El Señor dice, venga, y estamos en paz. Usted ya llegó acá y acá está el Señor con usted. Y entonces, el Señor Jesús y Dios quiere que seamos hijos de Dios, pero en todo y por todo, no a medias. Yo soy hijo de mi papá, pero yo no soy mi papá a medias. Entonces hoy soy hijo de mi papá y mañana hoy me busco otro papá. No, yo soy hijo de mi papá hoy, mañana y siempre. No es a raticos. Entonces yo soy hijo de mi papá cuando las cosas van mal. Yo soy hijo de mi papá cuando estoy triste porque él me consuela. Y cuando las cosas van bien, tengo dinero, estoy alegre, entonces no soy hijo de mi papá y no vivo del diablo. Y vivo como el diablo quiere. Y ando en el chisme y ando en... No. Si somos hijos siempre. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos hijos y que seamos hijos para siempre. Entonces, los 5 para saber si somos hijos, que son lo que tenemos que hacer, que saber. Entonces, primero habíamos dicho que eran escuchar la palabra de Dios, número 1. Número 2, que la palabra de Dios se guarde en nuestro corazón. Número 3, hacer las obras que Dios dice. Número 4, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número 5, hacer cumplir los deseos de Dios. Si usted está haciendo cualquiera de estos o está en el proceso, siga luchando, que vamos bien. Y luego de esto, de pasar estas reflexiones, quizás nos podamos responder una pregunta, que es como empezó el programa: ¿quién es vuestro padre? ¿Quién es su padre? Yo sé quién es el mío. Y aunque a veces hay cosas que duelen, sé quién es mi padre. Voy a decir que mi padre es malo porque María murió, no. Él es mi padre y es bueno.
Y los planes de Dios son perfectos. El problema es que usted y yo no los conocemos. Ese es el problema. Pero son perfectos. Y en el plan de Dios estaba que Mario viviera hasta hoy. En el plan de Dios estaba que algún familiar se le haya ido en determinado momento. En el plan de Dios estaba que hubiera perdido alguna cosa en determinado momento. En el plan de Dios estaba que usted hubiera tenido que pasar por una situación en determinado momento. En el plan de Dios estaba que usted como hijo se cayera. En el plan de Dios estaba que usted como hijo se parara. Ese es Dios. Ese es Dios. Y ese es el Dios al que yo le llamo Padre. Abba Padre. Y que amo con todo mi corazón. Y que me ha dado la fortaleza de poder llegar hasta acá. ¿Y cuántos años más he de vivir? No sé. Yo le digo a él que yo quiero vivir 100. Yo. Pero yo no sé él qué quiere o qué tiene en su disposición vivir para mí. Pero sí sé que es mi padre. Y sé que como buen padre nos va a cuidar y nos va a amar. Espero que sirva esto para meditar un poco acerca de quién es nuestro verdadero padre. Satanás o Dios. Los dos no pueden ser. Satanás no puede, mejor dicho, Satanás no puede ser parte de la familia de nosotros, ni quiera tenerlo como abuelo. No, nada. Ni como tío, ni como nada. Satanás no tiene que ser parte de nosotros. Nosotros tenemos que ser linaje del Señor. Esos que el Señor Jesús derramó su sangre para librarnos, para salvarnos, para rescatarnos. No echar en vano ese sacrificio que Él hizo por nosotros, para convertirnos en hijos de Dios. Esos somos hijos de Dios. ¿Sabe qué valor tiene ser hijo de Dios? Mucho, mucho. Usted puede ser hijo de Donald Trump si quiere, de cualquier magnate por ahí de Arabia, de esos los que tienen petróleo. Puede ser hijo de ellos. Pero eso es nada al lado del que es un hijo de Dios. Es que yo soy hijo de Dios. Por ende, soy príncipe. Porque si soy hijo del rey, soy príncipe. No. Pero no lo entendemos. No lo entendemos a veces. Y eso era el llamado de hoy, de este programa de hoy, de entender que somos hijos de Dios. Vamos a orar para despedir nuestro programa el día de hoy. Una bonita palabra. Una palabra que nos va a ayudar a reflexionar un poco acerca de las obras que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para saber distinguir si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Espero que no. Espero que no seamos hijos del diablo, que Satanás no tenga parte ni arte en tu vida, ni en la mía, que lo que haya pasado con él, ahí se quedó. Ya muerto está, destruido está. Señor, acompáñame a orar ahí. Te damos gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra. Gracias por haberme permitido compartir lo que creo tú querías que compartiera hoy. Que mis hermanos que están ahí al otro lado de la pantalla la reciban de la manera que tú quieres que la reciban. Que empiecen a entender que tú eres el Padre que quiere gobernar y dominar su vida, Señor. Que entiendan que todo lo que tú haces es para bien, que tú lo que quieres es que seamos libres y que cada uno de ellos también sea libres, porque la verdad que está en las Escrituras nos hará libres, Señor. La verdad que eres tú, el Todopoderoso y perfecto, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre amado. Bendícenos, fortalécenos, danos la sabiduría necesaria para saber entender lo que tu palabra y lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendice a todas las personas que en este momento están afligidas de corazón, a los que están pasando por necesidades, a los que están enfermos, Señor. Aunque estén en esa situación, tú eres ese Padre que está ahí para consolarlos. Gracias te damos, Cristo Jesús. Bendito seas tú, alabado Padre. Y si tú, en tu voluntad, quieres que cada uno de nosotros estemos a tu lado durante mucho tiempo, así va a ser. Y si no hasta el tiempo que sea que estemos en este paso por la tierra, que siempre consideremos ser hijos tuyos y no hijos del diablo, Señor Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Si el Señor Jesús no ha venido, espero que no. La semana entrante nos vemos con una nueva palabra. Espero que con Gustavo. Y a todos los que están afligidos en este momento por la partida de nuestro amigo,
Dios es bueno. Dios es bueno siempre, siempre, siempre y en todo momento. No solo en las alegrías, en esta tristeza, Dios es bueno, porque Él es nuestro Padre. Y mi Padre me ama, como dice la canción. Señor los bendiga, los espero la próxima semana. Chao, chao, bendiciones.